Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos estudiando la Biblia y en estos videos estamos viendo algunas doctrinas bíblicas básicas que todo creyente debería saberlo, conocerlo, pero sobre todo aprender para poder compartir con las demás personas. El tema que vamos a ver el día de hoy es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué es necesaria la fe en nuestra vida cristiana? Para crecer espiritualmente y ser un cristiano maduro necesitamos conocer más de doctrinas bíblicas. Es importante. Uno de los mayores obstáculos en nuestro crecimiento espiritual es intentar cambiar lo que hacemos en vez de cambiar lo que pensamos y creemos. Es necesario un cambio de pensamiento. Entonces, mira lo que dice Hebreos 5:12. Hablando de nuestro crecimiento, que no debemos dejarlo al azar, no debemos dejarlo nada más que el pastor, los ancianos, los líderes crezcan. Nosotros también debemos crecer y cada uno de nosotros somos responsables de nuestro crecimiento. Hebreos 5:12, mira lo que dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea, debiendo ser ya personas que están enseñando a otros, discipulando a otros, evangelizando a otros. A veces el cristiano, después de tanto tiempo, dice la Biblia, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces el Señor dice, ustedes deberían ser ya maestros y no estar como un niño que todavía sigue queriendo el biberón. Es antinatural, es ilógico. Imagínese que un joven de 14, 15 años todavía esté buscando el biberón o que su madre le amamante. Dice, ustedes deberían ser ya maestros, alguien que conoce tan bien las escrituras para enseñar a otros. Entonces, la fe, vamos a ver lo que es el día de hoy. ¿Qué es la fe? Se pregunta usted. ¿Cómo definimos la fe? ¿Cómo hacemos que la fe realmente obre en nuestras vidas? Este tema de la fe es esencial en nuestra vida cristiana, porque la Biblia dice porque por fe andamos y no por vista. Si la Biblia dice que por fe andamos, no por vista, tenemos que dedicarnos a estudiar, a conocer, a aprender lo que es la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos cosas que está aquí, dice certeza y convicción. ¿Y qué significa certeza y convicción? ¿Qué significa eso? Certeza es conocimiento seguro y claro de algo. Esa es la certeza, que usted está seguro de conocer algo, de estar tan claro en lo que usted conoce. Firme, adhesión de la mente y algo conocible sin temor de errar. Entonces la fe es caminar hacia adelante confiando en Dios sin temer de que estoy equivocado. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, no estamos cometiendo ninguna equivocación. A decir verdad, es el más grande de los aciertos. La fe es certeza. También la fe es convicción. ¿Y qué es la convicción? Es aquello que consideramos cierto más allá de toda duda. Más allá de toda duda, esa es la convicción. La gente puede venir con argumentos, pensamientos, filosofías, pero nosotros consideramos la palabra de Dios que no nos van a decir que la Biblia tiene errores, que la fe en Jesús no sirve, etc. Entonces, los argumentos que nos exponen otras personas son derribadas por nuestra fe en Dios. La convicción genuina no varía, aun cuando nuestra experiencia, conocimientos o argumentos o filosofías estén todos contra nosotros. Quizás las opiniones del mundo entero estén contra usted. Y usted dice, pero estoy solo frente a tanta filosofía, tanto pensamiento. La convicción dice, yo permanezco firme, confiando en lo que dice la palabra de Dios. Aquí una pequeña historia. En Múnich, en 1527, Jorge Wagner fue puesto en la prisión por causa de su fe en Jesucristo. Y se usaron con él todos los medios para hacer que se retractara. Cuando estaba en el camino al patíbulo, la procesión se paró delante del palacio para escuchar la lectura de sus herejías y uno de los teólogos le preguntó, Jorge, ¿no tienes miedo a morir? ¿No le produciría gozo volver con su esposa y con sus hijos? Él replicó, ¿a quién prefiero más bien ir? Hizo la pregunta Jorge. Dijo, retráctese y podrá volver a ellos.
Gritó imperativamente su interlocutor. Dijo, retráctese de su fe. Niegue lo que usted cree. Antes de llegar a la hoguera, se encontró con su esposa y sus niños, quienes le rogaron que se retractara y volviera con ellos. Pero él contestó, mi familia es tan preciosa para mí, que todas las riquezas del duque no podrían comprarla. Pero de ella me separo por el profundo amor que tengo a mi Salvador Jesucristo. El teólogo le preguntó, ¿verdaderamente cree en Dios profundamente? Como ha dicho usted, mi querido Jorge, sería muy difícil ir a una muerte tan terrible si no tuviera esta fe. Entonces, un sacerdote ofreció dar una misa por él después de su muerte, y Jorge replicó, orad por mí ahora, después de estar en la presencia de Dios, no necesitaré ni de misas ni de oraciones, porque yo estoy seguro en quien he creído. Esa es la convicción de estar dispuestos a entregar tu vida por lo que dices creer. Entonces, por eso la fe es certeza, la fe es convicción. Ahora, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene toda esa fe que hace valientes a este tipo de hombres? Hebreos capítulo 12, verso 2, nos dice de dónde viene esta fe. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe comienza y termina en la persona de Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y mira lo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La fe viene de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dio un ejemplo tan extraordinario. Esa fe dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Si ve, la fe me da certeza, la fe me da convicción. Y como vimos de Jorge en 1500, pero también vemos en la vida de Jesús cuando fue a la cruz, siendo la fe puesta en práctica. Ahora, ¿cómo recibimos esa fe de nuestro Señor Jesucristo? Recibimos su fe cuando nos saturamos de su palabra. La Biblia dice claramente en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, un verso muy conocido, que probablemente usted lo sabe y lo vamos a leer. Dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mucha gente dice, ¿cómo hago crecer mi fe? El día de hoy comienza a leer la Biblia, comienza a escudriñarla, comienza a memorizar la palabra, comienza a poner en tu mente y tu corazón la palabra de Dios, y tu fe y la mía seguirán creciendo. Entonces, recibimos la fe cuando leemos la palabra de Dios, cuando la estudiamos, cuando la vivimos y, lógicamente, cuando la compartimos. O sea, llevamos el mensaje de lo que aprendemos con otras personas. ¿Quiere que su fe crezca? Lea la Biblia, porque uno ve lo que Dios es capaz de hacer con personas comunes y corrientes como usted y como yo, porque confiaron en Él. Y si quiere un poco más de conocimiento acerca de la fe, puede leer el libro de Hebreos capítulo 11 y dice, eso es la fe. Entonces, la fe descansa en los hechos bíblicos, no en los conceptos humanos de la fe. Entonces, la fe descansa en los hechos bíblicos, en lo que Dios ha hecho con los humanos, no en conceptos, no en filosofías, no en argumentos humanos. Ahora veamos la importancia de la fe. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, somos salvos por fe. Es lo que dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación, mis queridos amigos, nuestra salvación, mis queridas hermanas, descansa en la fe, no en las obras que podemos hacer. Entonces somos salvos por fe. Mucha gente dice, yo quiero ser bueno, hacer obras, hacer esto, hacer lo otro, quiero regalar todo para ser salvo. Aquí dice, somos salvos por fe. Entonces la fe que salva es la fe cuando confiamos en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Usted tiene la certeza de que la obra en la cruz del Calvario, hecha, realizada por nuestro Señor Jesucristo, es suficiente para su salvación. Porque si usted dice, yo creo en la obra de Jesús y esta iglesia y este grupo y este movimiento, déjeme decir que usted está en graves problemas. La fe dice, yo tengo la certeza que el único sacrificio para mi salvación
es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Entonces, somos salvos por fe. Nunca lo olvide. Ahora, debemos vivir por fe. Después que somos salvos por fe, debemos vivir por fe. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:6. Dice, así que vivimos confiando siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, somos salvos por fe, debemos vivir por fe. ¿Está usted viviendo por fe? ¿Qué es andar por fe? Andar por fe es cuando las probabilidades, la vista, los recursos fallan y a pesar de eso seguimos adelante. Quizás ahora mismo usted no tenga lo que quisiera tener y entonces dice, como no tengo lo suficiente, mejor me retiro, renuncio, ya no continúo, me olvido de este plan, me olvido de las cosas que tenía planificado hacia adelante. Pero ¿qué dice la fe? La fe dice, sigue adelante. Es por fe, no por vista. La fiesta actualmente está diciendo, estamos en crisis, el problema es catastrófico, las cosas no van a salir bien. Pero ¿qué es lo que dice la fe? Fortalécete, renuévate, aliméntate espiritualmente, estate a la altura de la situación que estás viviendo ahora mismo. Entonces, eso es realmente fortalecer, no solo buscando resultados, sino que buscando la transformación. La fe nos transforma para poder ir enfrentando los obstáculos que tenemos por delante. Entonces, vivir por fe es tomar decisiones de alto riesgo. Déjeme decir que vivir por fe es tomar decisiones de alto riesgo. Génesis capítulo 12. Abraham dejó Ur de los Caldeos, fue un acto de fe. El Señor dijo, deja tu parentela y ve al lugar donde te estoy enviando. Imagínese hacer ese viaje. Y el Señor dijo, tú serás, ¿qué cosa? El padre de la nación de Israel. Veamos nosotros en 1 Samuel 14, cuando Jonatán enfrentó a los filisteos. Es un acto de fe impresionante, es un don de fe siendo, ¿qué? Puesto en práctica en ese lugar. 1 Samuel 17, David enfrentando a Goliat, es un acto de fe. Humanamente era imposible que una persona, un paladín de Israel, un soldado de Israel, venza en una pelea a Goliat. Pero David se enfrentó a Goliat por fe, porque él no vio con los ojos humanos, él vio lo que Dios puede hacer con los humanos. Ruth dejando su tierra, es un acto de fe. Ella dejó Moab para irse a vivir en Belén. Dejó toda su comodidad, su familia, su religión. Entonces ella dijo, yo me voy con mi suegra hasta Belén. Ese es un acto de fe. Y de repente en Belén terminó casándose con Boz y siendo la bisabuela del rey David. Daniel enfrentando el edicto. Le dijeron, rey, diles que cualquiera que se encuentre orando va a ser ejecutado. Pero Daniel, ¿qué dice? Iba y oraba 3 veces al día, abría las ventanas que de tal manera que todo el mundo lo vea y no dejó de orar. Es un acto de fe. Hebreos capítulo 11, usted puede ver una lista de hombres y mujeres de las cosas extraordinarias que hicieron por fe. Ahora, vivir por fe es confiar lo que Dios puede hacer, no lo que nosotros podemos hacer, no lo que nuestros recursos pueden hacer. Y hoy en día necesitamos depositar nuestra confianza, la certeza y la convicción de que Dios es suficiente. La fe siempre crece al enfrentar la adversidad, la oposición, al tomar esos riesgos que humanamente diríamos es imposible. Entonces, somos salvos por fe, andamos por fe, pero también la fe es nuestro escudo. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, verso 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Necesitamos la fe para enfrentar los ataques espirituales del enemigo. Y sí que ha habido un montón de ataques espirituales del enemigo. Ha habido una batalla mental terrible. Nuestros pensamientos han sido atacados por todo tipo de, llamémosle así, sentimientos, filosofías, etc. Está el miedo, la angustia, la desesperación. De repente estás pensando ya todo va a terminar de una manera catastrófica. El escudo de la fe es necesario para cuidar nuestros pensamientos, porque el enemigo constantemente nos ataca, pero la fe anula los ataques del enemigo. El escudo del soldado no era pequeño o redondo, sino rectangular de más de 1,5 metros de alto y 75 centímetros de ancho, y protegía todo el cuerpo del soldado. Estaba hecho de 2 tablas de madera unidas con pergamino
y forrado con lino y cuero, amarrado con hierro de arriba abajo. Servía para apagar las flechas incendiarias y a veces los soldados empapaban el cuero con agua para este fin. Entonces, si venían flechas con fuego, no podían dañar al soldado. Entonces, un escudo es algo que nos defiende de los ataques del enemigo. ¿Y cuáles son los dardos de fuego del enemigo? Algunos dardos son las tentaciones cotidianas en las que tenemos que enfrentar. Por otros dardos son el desánimo, la depresión, la duda, la amargura del creyente. Son dardos que el enemigo va a lanzarte ahora mismo. ¿Qué más? Un dardo fuerte puede ser también el orgullo, la avaricia, la soberbia, la prepotencia, la autosuficiencia. Es un dardo que lanza el enemigo y de repente tú terminas desobedeciendo a Dios. Para defendernos de cualquiera de estos dardos de fuego necesitamos el escudo de la fe. Y por eso Pablo dice, vístanse con toda la armadura de Dios. Entonces estamos viendo que la fe es nuestro escudo, andamos por fe, somos salvos por fe, pero también la fe nos da la victoria. Mira lo que hace la fe. Primera de Juan 5:4, mira lo que dice. Usted quiere tener una vida victoriosa, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo, mis amigos? La fe, dice, la fe ha vencido al mundo. ¿Cómo vencer todos los conceptos mundanos? ¿Cómo vencer todos los ataques del enemigo? ¿Cómo vencer esas batallas internas que tenemos? Y cómo también vencer esas batallas externas que tenemos. El mundo ahora mismo es una vitrina de vidas sin valor. El mundo es una vitrina, el mundo ha llenado una vitrina de tantos falsos conceptos. Ha llenado el concepto de que está bien el divorcio, está bien incluso el abusar de los niños, porque están tratando incluso de legalizar la pedofilia. Entonces todo ese tipo de cosas ellos dicen está bien el asesinar, está bien matar a los niños, que se llama aborto, es un asesinato, está bien, dicen todas las cosas que está mal. Entonces nosotros dice que podemos vencer al mundo con nuestra fe. A todos los conceptos, ideas, filosofías, incluso decretos de gobiernos, con nuestra fe lo podemos vencer. Porque dice, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Entonces, la certeza de lo que creemos, la convicción de que Dios está de nuestro lado y que estamos dispuestos no solo a vivir lo que creemos, sino a morir por lo que creemos. Eso es convicción. Y yo creo que hoy mismo necesitamos que muchos de nosotros sigamos alimentando nuestra fe de tal manera que nadie nos haga dudar de la obra redentora de Jesucristo por nosotros y que nos dé la valentía, si es necesario, morir por lo que creemos. La fe vence al mundo. El mundo, entonces, como dije, es una vitrina de cosas sin valor que a nuestros ojos pueden parecer buenas, pero como vencemos a lo que el mundo ofrece, se pregunta usted, ¿cómo venzo? Aquí dice, con la fe. ¿Y cómo hago crecer mi fe? Romanos dijo, leyendo la palabra de Dios. También, la fe nos ayuda a alejarnos del pecado. Y usted dice, ¿cómo así? La fe me puede rescatar del alcohol, las drogas, la mentira, el chisme, la violencia, la infidelidad, así dice la Biblia. La fe me da esa convicción de dejar el pecado. Hebreos capítulo 11, verso 24, mira lo que dice. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo que hizo este hombre? Dice, Moisés prefirió dejar Egipto, dejar de gozar de los deleites del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Aquí vemos que Moisés rechazó su identidad egipcia por fe. Es como decir, usted va a rechazar su identidad mundana. Antes era el borracho, el sinvergüenza, el mentiroso, el alcohólico, el abusador, el golpeador. Antes de esa era su identidad en Egipto. Egipto es como una analogía de nuestro pasado en el mundo, cuando vivíamos en los deleites del pecado. Pero ahora que por fe dijo, yo no quiero saber nada de Egipto. Yo voy a ser un seguidor de Cristo. Voy a ser del ejército, voy a ser de las líneas
de los guerreros de Dios, no de Egipto. También tomó la decisión de ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que ocurre usted por fe. Decide dejar su mundo anterior y por fe ahora se convierte ¿en qué? En un hijo de Dios. De esos hombres, mujeres que deciden vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a una religión, una denominación, no de acuerdo a lo que dice una iglesia, sino lo que dice la palabra de Dios. Y algo tan maravilloso, tan sencillo, me encanta este verso de Hebreos 11:24. Dice que Moisés por fe tomó la decisión de dejar los deleites del mundo. Entonces, si usted quiere dejar los deleites del mundo, ¿qué tiene que hacer? La certeza y la convicción viene por la fe, mis amigos. Moisés por fe rechazó, o sea, se alejó del mundo, se alejó del pecado, se acercó al pueblo de Dios a pesar del sufrimiento que esto traería. Y sí que Moisés sufrió, sí que realmente tuvo que vivir momentos difíciles, momentos complicados, porque si él se hubiese quedado en Egipto, se hubiese convertido probablemente en uno de los faraones, tenía comida, tenía posición, tenía poder, tenía todo lo que él quisiera. Pero decidió abandonar todo eso, irse a vivir en el desierto por 40 años y después de 40 años regresar a Egipto y liderar la liberación de Israel y llevarlos a la tierra prometida. ¿Le fue fácil? No lo fue fácil. Tuvo que enfrentarse a un faraón necio que no quería dejar libre al pueblo de Israel. Y también tuvo que enfrentarse a un pueblo necio, incrédulo como Israel, que no quería dejar Egipto. Imagínese, entonces, por eso es que dice, la fe es necesaria para esos momentos complicados y difíciles. Y Moisés tuvo que guiar a este pueblo rebelde a través del desierto. Y él nunca en su corazón dijo, voy a volver a Egipto. Él nunca en su corazón dijo, ay, me hubiese quedado en Egipto, me hubiese ido bien, ni no estar guiando a este pueblo rebelde, malagradecido. Murmuraron contra él, querían quitarle la posición, imagínense. Pero dice, él por fe decidió dejar Egipto, unirse al pueblo de Dios, guiar al pueblo de Dios y sobre todo, ser un instrumento de Dios, ser alguien que puede hacer la diferencia. Eso es lo que hace la fe. Entonces, ¿por qué mucha gente vuelve a caer en el pecado una y otra vez? Porque le falta la certeza y la convicción. Y la certeza es estar convencido de lo que tú crees. Y la convicción es estar dispuesto a morir por lo que tú crees. Número 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, ¿quieren agradarme a Dios? Entonces, crean la palabra de Dios y estén dispuestos ¿a qué? A morir por lo que creen. Eso es certeza y convicción. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de que los buscan. Entonces es lo que dice, yo voy a creer lo que Dios dice que me va a ofrecer cuando me acerco a Él. Amigos, hermanos, hermanas, aquellos que me están viendo, yo creo que hoy es el día realmente de depositar toda nuestra fe en el Señor. Fe para salvación, fe para andar confiando en lo que Dios dice, fe para alejarnos del pecado, fe para dejar el mundo y convertirnos en hijos de Dios. Una fe salvadora, una fe que nos hace tomar decisiones realmente radicales. Pero ¿cómo va a tomar usted una decisión radical si nunca en su vida ha leído la Biblia o lee la Biblia? Entonces, yo creo que es el día, este es el momento, ahora mismo. Después que termine este mensaje, te sientas en el sofá de tu casa, en una silla, en el comedor, abre la palabra de Dios. No sé si tienes en papel o si tienes en el iPad o si tienes en el celular tu Biblia o en la computadora, pero léela. Comienza a leer para que vaya tu fe creciendo poco a poco y de repente un día quizás te conviertas en un Moisés, en un Jonatán, en un David, en un Esther, en una Ruth, en un Gedeón, en un Pablo, en un Pedro. Esos hombres son necesarios ahora mismo en nuestra sociedad. Entonces, esta es una doctrina que yo diría, es una doctrina olvidada de lo que significa la fe. Entonces, la fe que agrada a Dios es depender de Dios. Y esta dependencia comienza cuando dejamos de depender de nosotros mismos y decimos, Señor, aquí estoy, dependo de ti. Conclusión de esta enseñanza. La fe verdadera en Jesucristo implica confesión y separación del pecado.
El arrepentimiento y la fe verdaderas son inseparables. El arrepentimiento y la fe son inseparables. Depende el uno del otro. No tienes uno sin el otro. Entonces, si usted dice, ¿en serio? Sí, por eso estudiamos el arrepentimiento en el anterior estudio. Ahora hablamos de la fe, porque la fe me saca de ese pozo donde estoy nadando en la pecaminosidad. Entonces, nos vemos en el próximo estudio. Y no olvides, comparte este estudio con alguien. Comparte con tu vecino, tu primo, tu hermano, con otros hermanos de la iglesia. Comparte. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque tu bendita palabra nos dice que andamos por fe, vivimos por fe, somos salvos por fe. Señor, la fe nos rescata de las garras del pecado, Señor. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, por todos aquellos que nos están viendo ahora mismo, que tú pongas hambre por escudriñar tu palabra, hambre por leer tu palabra, y que podamos ver una generación de hombres y mujeres levantándose por fe, caminando por fe, viviendo por fe, predicando por fe, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por compartir con nosotros y ver todos estos videos que estamos subiendo día a día. Pero te quiero pedir algunas cosas. Dale un like en el video. Número 1, dale un like. Número 2, escribe un comentario acerca del video. Dime qué te gustó, qué te gustaría aprender. Y si estás en desacuerdo tampoco, ten la libertad de escribir, pero escribe algo. Número 3, también suscríbete a nuestro canal. Activa la campana de suscripción. Es importante porque así te van a llegar los videos y tú nunca te vas a perder cada vez que subimos una enseñanza a este canal. Y haz publicidad de este canal. En tus manos está todos más de estos 500 videos que tenemos en este canal para que miles, millones de personas lo vean. Ha sido un privilegio. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo estudio.